Dios. Gracias Jesús, gracias Dios. Gracias. Hoy terminamos la serie de mensajes Casados pero no cansados. Este es el 12º mensaje o el mensaje número 12 que nos toca a nosotros, y hasta el día de hoy, al terminar este mensaje, les hemos dado 36 consejos para vivir casados pero no cansados. 36 claves, consejos, secretos les hemos dado al terminar este mensaje. En cada mensaje, durante todas estas 12 semanas, hemos venido dando tres consejos. Hoy son los últimos consejos que vamos a dar para vivir casados pero no cansados. El matrimonio es un equipo de trabajo. En el matrimonio necesitamos cada día alimentarlo bien para que pueda nutrirse y vivir bien. Porque todo lo que se cansa físicamente es porque algo no está bien. Le falta al cuerpo nutrientes, le falta al cuerpo vitaminas, le falta al cuerpo un sinnúmero de cosas. Entonces, en el matrimonio sucede lo mismo. Si en el matrimonio no nos alimentamos juntos en nuestro amor, respeto, estima y todas esas cosas, va a sufrir, se va a debilitar, va a estar cansado estando casado. Es diferente, muy bien. Así que hoy todos tienen sus boletines, tomen sus boletines. Vamos a ver los 3 consejos últimos para vivir casados pero no cansados. En primer lugar, casado pero no cansado de poner a Dios, escriba la palabra Dios en primer lugar. El éxito en el matrimonio es poner a Dios en primer lugar. Y la manera de hacerlo o demostrar que lo estamos haciendo es cuando ambos están enfocados en servir a Dios. Es cuando ambos tienen el compromiso con Cristo que los mantiene unidos el uno al otro. La Biblia dice en el libro de Lucas, voy a leer la Biblia, capítulo 10, verso 27, dice así la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazoncito, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dice Dios, amarás en primer lugar. Si queremos vivir casados pero no cansados, debemos de ambos cónyuges y toda la familia poner a Dios en primer lugar. Aquí el versículo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón es el centro de nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y Dios requiere aquí que lo amemos con nuestros deseos, o sea, que lo deseamos a Él. Yo deseo leer la palabra de Dios con reverencia. Yo deseo sentir al Señor en mi corazón, con toda mi alma, con toda mi vida. Yo deseo, en otras palabras, hacer su voluntad. Yo deseo venir a la iglesia. Yo deseo estar involucrado sirviendo a Dios. Eso es lo que quiere decirnos Dios en este pasaje. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ya vimos, el corazón es el centro de nuestros deseos, emociones y voluntad. Y luego el pasaje sigue diciendo, con toda tu alma. 4 cosas pone aquí con la cual debemos de amar a Dios. Ya vimos corazón, luego pone alma. ¿Qué es el alma? El alma es el yo de nosotros. El alma es el centro de nuestra personalidad. Es la forma de ser que nosotros somos. Ese es el alma. Es el yo. Es la manera en que yo estoy actuando. Conducta, carácter, comportamiento, mi estilo de vida. Ese es el alma. Es el centro de lo que nosotros hacemos. Un autor, C.S. Lewis, un autor muy reconocido, dijo estas palabras con respecto al alma. Él dijo así: tú no tienes un alma, sino que tú eres un alma. Lo que tienes es un cuerpo. Y él dijo la realidad. ¿Por qué? Porque este cuerpo nada más es un estuche, es como un envase. Así es como un bote en el cual dentro está metida nuestra verdadera personalidad que se llama alma.
Así que todo el cabello que tiene, la piel, todo lo que usted tiene, el color, la estructura, esto nada más es un envase. La verdadera personalidad del ser humano está dentro, que se llama el alma, es el yo, es el centro de nuestra personalidad, es cómo somos, esa es la realidad. Y aquí Dios dice, ámame, no solo con tu corazoncito, sino que ámame también con el alma, o sea, con nuestra verdadera personalidad, todo lo que somos nosotros. Acabamos de cantar, y que todo mi ser alabe al Señor. Eso significa, toda mi alma debe de alabar a Dios. ¿Cómo alaba mi alma a Dios? Dijimos que alma es conducta, estilo de vida, testimonio, carácter, todo eso. Dios dice, yo exijo adoración a través de tu conducta, de tu carácter, de tu estilo de vida, de tu forma de ser. Alábame, que todo lo que tú hagas me alabe. Y luego sigue diciendo el pasaje que debemos de amarle con todas las fuerzas. Así dice, fuerzas. Ojo con eso. Pregunta, ¿qué actividades, qué compromisos de su vida le impiden a usted que alabe a Dios con todas sus fuerzas? ¿Venimos agobiados o cansados de toda la faena de la vida y venimos cansados, agobiados a Dios, sin fuerzas? Queremos adorarle a Él, amarle a Él, confiar en Él, después que nos consumió un sinnúmero de cosas. Puede ser que a muchas personas le agote las fuerzas y le quite las fuerzas a las drogas, otros el alcohol, otros la vida loca, la pornografía, la maldad, cualquier cosa. El trabajo puede quitarte todas las fuerzas que debes de tener para alabar a Dios. Pero Dios pide, separa un poco de fuerzas para que me alabes, para que me ames. Dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Dios nos diseñó a nosotros para que trabajemos y tengamos actividades fuertes 6 días a la semana. Pero diseñó nuestros cuerpos para que un día de la semana descanse nuestro cuerpo. No importa el día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. No importa el día, pero Dios diseñó un día para que descansemos. La verdad es que nuestros cuerpos están diseñados para recargar las baterías una vez a la semana para que los 6 días podamos seguir trabajando. Ojo, y aquí está diciendo Dios, ámame con todas tus fuerzas. Y qué precioso es que nosotros tomamos, y aquí en los Estados Unidos, el domingo. Ojo, muy importante, el domingo muchos no trabajamos o no trabajan. ¿Por qué? Porque es un día donde podemos decirle a Dios, aquí están mis fuerzas, aquí estoy Dios, aquí están mis tiempos, Señor. Ya trabajé todos los demás días, ya tomé vacaciones, pero hoy es un día para ti, es un gran día, un gran precioso día. Sigue diciendo, amarás al Señor con toda tu mente. Ojo, toda tu mente. ¿Qué es la mente? Es el centro de nuestra razón, razonamos, y de nuestros pensamientos, dice Dios. Y la forma de amar a Dios con nuestra mente es cuando nosotros ponemos a la mente o llenamos a la mente con las cosas de Él. ¿Cómo llenamos la mente? La mente siempre tiende a estar ocupada, o está vacía o está llena siempre, nunca está vacía la mente, siempre está llena. Y si no se llenan de las cosas de Dios, se llenan de las cosas del mundo. ¿Cómo llenamos la mente con las cosas de Dios? Predicación, escucho la palabra de Dios. ¿Cómo más la lleno? Lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo más la lleno? Pensando a través de la oración en las cosas de Dios. ¿Cómo más lleno mi mente? La lleno escuchando música cristiana que alaba a Dios. Y la Biblia dice, todo lo que es bueno, lo honesto, lo puro, lo amable, en esto pensad, dice el libro de Filipenses. Entonces, ¿cómo amamos a Dios con nuestra mente? Llenándola de las cosas de Dios. Bájele un poquito el volumen de su radio y de su estéreo, o de sus audífonos, o de su smartphone, o de su televisión.
para que usted pueda sintonizar y escuchar la dulce voz de Dios hablándole a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la asistencia a la iglesia, a través de un consejo de otros creyentes, a través de las alabanzas. Esa es la palabra de Dios hecho canción. Ojo, muy importante, nos manda Dios a amarle, lo repetimos, dice, con todas nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra alma y nuestra mente. Y en el matrimonio, si no lo amamos de esa manera, entonces allí es cuando viene el cansancio. Allí es cuando viene el problema en el matrimonio. Si en el matrimonio los cónyuges no están amando a Dios de esas 4 formas y maneras que exige Dios, entonces comienza a deteriorarse. Comienzan a venir los problemas, las crisis, la escasez, la problemática de la vida, las disensiones, esas diferencias, los malos entendidos. Todas esas cosas comienzan a surgir. Por eso muchos pueden vivir casados y también cansados. Pero cuando ambos cónyuges aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma, entonces las cosas van a ser diferentes en el matrimonio. Eso no quiere decir que no venga problemas en el matrimonio. Sí, hay tormentas, hay pruebas, hay dificultades. Pero si estás amando a Dios con esas 4 formas de amar a Dios, las cosas van a ser diferentes. Aunque hayan pruebas, se va a poder llevar adelante el matrimonio, aunque hayan dificultades. Jesús dijo, si me amas, guardas mis mandamientos, en Juan 14:15. Aquí hay algo bien importante. Dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Es como, por ejemplo, lo contrario decirle a la esposa, amor, yo te amo, pero tengo otra esposa. ¿Significaría eso verdadero amor? No, de ninguna manera. Es como el hijo que le dice al padre, papá, yo te amo, pero yo quiero darte un golpe. ¿Se fijan? Lo mismo ocurre en el matrimonio. Lo mismo ocurre en el matrimonio con su relación a Dios. Si usted no pone a Dios en primer lugar en su matrimonio, va a haber un problema de crisis moral, porque puede entrar en pecados de adulterios, va a entrar en problemas de crisis económico, porque ha hecho un cortocircuito con la voluntad de Dios. Va a entrar en un problema de crisis social, mental, espiritual, físico. Aumentan las probabilidades de tener más estrés, de tener más depresión. ¿Por qué? Porque la vida sin Dios es imposible vivirla bien. La vida sin Dios es insoportable. Y si los matrimonios no ponen a Dios en primer lugar, el matrimonio se va a portar insoportable también. Pero lo contrario, cuando usted pone a Dios, su esposa y su esposo, ponen a Dios en primer lugar y juntos leen las Escrituras, asisten a la iglesia fielmente, escuchan música cristiana con frecuencia, encaminan a sus hijos en los caminos de Dios, van a venir bendiciones. Dios bendice la obediencia, eso está en el libro de Deuteronomio en la Biblia. Y también hay maldiciones por la desobediencia. Si quiere vivir casado, pero no cansado, ponga a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque si usted pone en primer lugar a Dios en su matrimonio, va a tener muchos beneficios. Usted va a salir ganando. ¿Sabes por qué? Porque ambos podrán vivir en paz y en la felicidad todo tiempo. En todo momento, aunque tengan problemas de economía, o que los hijos, o que el choque, o que se cayó esto, o el otro, o me quedé sin trabajo, aunque exista eso, si usted tiene a Dios en primer lugar, ambos van a poder ser felices y vivir en paz. Hay muchas parejas en el mundo entero que viven en paz y son felices, aunque los huracanes hayan arrasado con toda la ciudad. Aunque lo hayan perdido todo, aunque hayan perdido familiares y amigos, los matrimonios siguen siendo felices, no se han lastimado porque han puesto a Dios en primer lugar. Esos son los beneficios. Otro de los beneficios es que ambos podrán enfrentar los problemas de la vida diaria, los dos.
Otro beneficio es que ambos serán bendecidos por Dios todo tiempo, en cada momento. Otro beneficio es que su cónyuge no se va a quejar fácilmente de usted. Eso va a menguar. Otro beneficio es que habrá mucho respeto el uno para con el otro cuando ponen a Dios en primer lugar. Sí va a haber respeto. Aunque estén discutiendo, van a discutir respetándose, cubriéndose. Ojo, muy, muy importante poner a Dios en el matrimonio en primer lugar. Otro beneficio es que ambos tendrán la sabiduría de Dios para resolver conflictos. No importa si sea conflicto entre ellos, no importa si sea un conflicto con los hijos o con los familiares o en el trabajo o en la corte o en cualquier caso, en los estudios, donde sea, en el negocio, van a poder tener la sabiduría de Dios para resolver conflictos. Otro beneficio es que ambos serán un buen ejemplo para sus hijos y para otras parejas que los observan a ustedes como matrimonio. Van a ser un impacto, van a ser un ejemplo, no van a ser familia perfecta o pareja perfecta, pero sí ejemplares, ejemplos a otros. En segundo lugar, escríbalo. Casado pero no cansado de poner a mi cónyuge en segundo lugar. ¿Qué ocupa el primer lugar en la vida del matrimonio? Dios. Dios es primero. En segundo lugar, en el orden de prioridades, es mi cónyuge. En tercer lugar, en el orden de prioridades, son mis hijos. En cuarto lugar, soy yo. En quinto lugar, papá, mamá, tíos, primos, hermanos, sobrinos. Y en sexto lugar, amigos, las amistades. Ese es el orden de prioridades. Si las parejas siguen con fidelidad ese orden de prioridades, entonces van a vivir casados pero no cansados hasta los 50 años, hasta los 70 años de casados. Van a vivir felices. Dijimos en el orden de prioridades, primero es Dios, en segundo lugar, mi cónyuge. No debemos de cansarnos de tener a nuestros cónyuges después de Dios en el hogar en primer lugar. Eso es muy, muy importante. Después de Dios, no colocar al cónyuge en primer lugar dentro de la familia aumentará las probabilidades del divorcio, de las separaciones, aumentará las probabilidades de cometer más errores de infidelidades conyugales y de tener más problemas. Es peligrosísimo no poner a su cónyuge en primer lugar, después de Dios, en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Es muy peligroso. Si las parejas ponen en primer lugar en su matrimonio a los hijos, es bien peligrosísimo. Voy a explicarlo por qué. Ojo, Lucas sigue diciendo, capítulo 10, verso 27, la segunda parte, sigue diciendo, después de que dice Dios, amarás con tu mente, amarás a Dios con tu alma, con tu mente, con tu fuerza, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios mismo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En el hebreo en que fue escrito el original, la Biblia, en el griego sería en este caso del Nuevo Testamento, la palabra prójimo da a entender la persona más cercana que vive a nosotros. Y si estás casado, la persona más cercana, o sea, tu prójimo sería tu cónyuge, esposo o esposa. Ante los ojos de Dios, si estás casado, tu cónyuge es tu prójimo, porque prójimo es la persona que vive más cerquita de ti. Y para los casados y los cónyuges, en segundo lugar, los hijos. En tercer lugar, la misma persona. Y en cuarto lugar, familiares. En quinto lugar, van los amigos. En el orden de prioridades, así es el prójimo. Lo repito otra vez, si gusta escríbelo. Según Dios, la Biblia, el prójimo es la persona que vive más cercana a mí. Si estás casado, sería tu prójimo primero, en primer lugar, tu cónyuge. En segundo lugar, tus hijos. En tercer lugar, usted mismo.
En cuarto lugar, papá, mamá, familiares. Y en quinto lugar, ahora sí, sus amigos, serían sus prójimos. Y aquí la Biblia nos está diciendo a nosotros, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo segundo que nos pide Dios que amemos es, si estás casado, a tu cónyuge. Y resulta que el primer prójimo, como hemos dicho, que es nuestro cónyuge, debe de ocupar el primer lugar después de Dios. Mira, Dios dice, dame a mí el primer lugar en tu vida general, pero en la tierra, el primer lugar debe ser también tu cónyuge. ¿Entiendes eso? Por eso pusimos en el orden general, en segundo lugar a mi cónyuge, porque primero va Dios. Entonces, el orden de prioridades es comenzando con Dios, luego nuestro cónyuge, procurando el bienestar. La pregunta ahora es, ¿cómo yo amo a mi cónyuge? Que es mi prójimo, porque prójimo es el más cercano y él debe de ocupar el primer lugar. ¿Cómo debo yo de hacerlo? Recuerden que nuestros hijos necesitan conocer cómo funciona el matrimonio. Y si usted rebaja a su cónyuge en la lista de sus prioridades y no le pone a su cónyuge en primer lugar, entonces sus hijos creerán que el matrimonio no es tan importante. Si usted no pone a su cónyuge en primer lugar después de Dios, sus hijos se dan cuenta porque ellos son como una cámara con dos piernas que lo graban todo. Ellos son como cámaras que toman foto, son como escáner que inmediatamente hacen un escáner así y ya saben lo que está ocurriendo entre los dos cónyuges. Ojo con eso. Si usted no pone a su cónyuge en primer lugar en todo lo que usted se pueda imaginar, su cónyuge debe de ser primero. Y si usted no lo está haciendo, sus hijos van a creer que el matrimonio entonces no es algo muy importante. Por otro lado, si ven que pones a tu cónyuge en primer lugar, entonces ellos se van a dar cuenta y se van a criar sabiendo que el cónyuge siempre está en el primer lugar y se van a sentir honrados, bendecidos, con amor dentro del propio hogar de la misma familia. Una vez una joven contó estas palabras. Esa es una historia real de ella. Contó esta historia. Cuando ella era pequeña, se acercaba a su mamá y le preguntaba, mamá, ¿a quién amas más? ¿A mí o a mi papá? Y la mamá siempre le respondía, a tu papá. Ella corría donde el papá y le preguntaba lo mismo. El papá respondía, amo más a tu mamá. Entonces ella se fue creciendo y fueron pasando los años y cuando ya estaba jovencita siguió preguntándole, recordó y le preguntó una vez, le dice a la mamá, mamá, ¿a quién amas más o sigues amando más? ¿A papá o a mí? Y la mamá cambió de opinión y dijo, a ti. Corrió donde el papá, ya estaba grande, había crecido, lo mismo. El papá le dice, yo te amo más a ti. A ella como que no le convenció mucho aquello y como que no le gustó, porque ella se crió sabiendo que los cónyuges se amaban más entre ellos que a sus hijas. Entonces ella vio que no andaba nada de bien y pasaron unos años más y al final ella se dio cuenta que sus padres se habían divorciado. Sus padres estaban pasando momentos difíciles y esas fueron sus últimas palabras. Ella dijo, necesitaban seguir amándose el uno al otro más que a nadie. Y si ellos se hubieran seguido amando el uno al otro más que a mí, entonces yo tendría a papá y a mamá juntos. Se habían divorciado. Habían destrozado la vida de la joven. Pero ella se dio cuenta que al final de todos los años de matrimonio dejaron de amarse entre ellos y empezaron a amar más a sus hijos. Ahora ella estaba diciendo, si ellos se hubiesen seguido amando como al inicio, tuviera a papá y a mamá juntos aquí en mi hogar. Es importantísimo saber que el cónyuge debe de ocupar el primer lugar. Después vienen los hijos, en todo. Tienes que hacer algo, tu cónyuge es prioridad.
Una discusión sobre tus hijos, tu cónyuge es prioridad. Así tu cónyuge está equivocado, tu cónyuge es prioridad. Después, a solas, sin que nadie lo vea, puedes hablar con tu cónyuge. Pero delante de tus hijos, tu cónyuge es prioridad. Hazle quedar bien, no hable mal de ella. Siempre busca la manera de que tu cónyuge sea prioridad. ¿Sabes por qué? Hay 5 razones, si gusta escríbela, la voy a dar rápido. ¿Por qué? Es muy importante que nuestro cónyuge sea primero, después los hijos. En primer lugar, porque el matrimonio es la base de la familia. Es el matrimonio. La base de la familia no son los hijos. No es papá ni mamá, ni los familiares, ni los amigos. La base de la familia es el matrimonio, es tu cónyuge. Esa es una de las primeras razones. ¿De qué sirve poner su completa atención y tiempo en sus hijos si usted va a descuidar el papel de esposo o esposa? Ojo, el matrimonio es la base de la sociedad, de la familia. Eso es muy importantísimo. Recuerde que el mejor regalo que pueden recibir los hijos es crecer en un hogar en el que sus padres se aman y se respetan. Es el mejor regalo para los hijos, donde se pueden criar y hasta salir del hogar, pero sus padres mueren juntos y no se separan, no se divorcian. Esa es una de las primeras razones, porque el matrimonio es la base de la familia. No son los hijos la base de la familia, son los matrimonios. En segundo lugar, escríbelo, porque primero usted es esposo o esposa y después es padre o madre. Primero somos esposos, después llegamos a ser padres. Si ves el orden de prioridades, la misma naturaleza nos dice, primero eres esposo, primero es tu esposa, tu cónyuge. Después vienen los hijos, después eres hijo o hija, después eres mamá o eres papá. En el orden de prioridades de tu vida, primero debe de ser tu cónyuge. No es el asunto de que yo prefiero a mis hijos y después a mi cónyuge. Estamos o hemos sido enseñados de la manera distorsionada. Y eso ocurre más en América Latina, en nosotros en el mundo hispano. Ponemos primero a nuestros hijos por sobre todas las cosas. Que coma primero el niño y el papá, no importa, que vaya a comer a la calle o a cualquier otro lugar o que se acueste sin comer. Eso está muy mal. Dios no quiere eso. Dios dice, aló, mis chiquilines, aló, eso no es correcto. Ten cuidado, diga conmigo, ten cuidado. Be careful, de veras. Hay que tener mucho cuidado. El esposo necesita un par de zapatos, necesita unos pantalones para el trabajo, una herramienta. Es la prioridad. Quizás puede sonar duro, difícil. ¿Se acuerdan del video? Empieza diciendo, quizás no vas a estar de acuerdo conmigo, pero lo que dijo el video es una gran realidad, una gran verdad. El cónyuge es primero. ¿Por qué? Porque papá, mamá, hijos siempre serán nuestros familiares, siempre. Y nosotros podemos descuidar a los hijos y a los años los vemos y siguen siendo nuestros hijos. Y puedes tú a los años mirar a papá y mamá y siguen siendo papá y mamá y los visitas y nunca te van a despreciar y nunca vas a perder el derecho de ser papá y mamá. Pero con un cónyuge no se puede hacer eso. ¿Podrías abandonar a un cónyuge y aparecer a los años y llamarle tu esposo o esposa y convivir con ellos otra vez juntos, otra vez rehacer la familia? No, no se puede. Con un cónyuge tenemos que tratar día a día y alimentar nuestro amor en el matrimonio. Con mis hermanos o mis hermanas podríamos vernos a los 15, 20, 30 años y siguen siendo mis hermanas, pero no podemos hacer eso con un cónyuge. Por eso Dios se aseguró de decirnos aquí, y a tu prójimo, a tu cónyuge, como a ti mismo. Tienes que amarlo primero, al cónyuge. En tercer lugar, si gusta, escríbelo. ¿Por qué debemos de amar primero a nuestro cónyuge? Porque las Sagradas Escrituras dicen que en primer lugar se debe de amar al cónyuge. Escríbelo. Tito
2:4, está en la Biblia. Escribe Tito 2:4, allí está. Allí dice que la primera enseñanza de Tito 2:4 es, ama a tu esposa o a tu esposo, ya que la relación primero comenzó con el cónyuge, después la relación continúa con los hijos. ¿Te fijas? Si tú buscas en el orden de prioridades amor entre cónyuges, vas a encontrar siempre que la prioridad está primero, o la Biblia primero nombra a tu cónyuge, y después nombra los hijos, y después papá, mamá, familiares, y al último amigos. Si hacemos un estudio exhaustivo de la Biblia, o una exégesis de todos los pasajes en cuanto a la relación de los cónyuges, siempre vamos a encontrar, como en Tito 2:4, que en el orden de prioridades primero es el cónyuge y no los hijos. Primero es el cónyuge. Increíble. En cuarto lugar, escríbelo. ¿Por qué? Porque cuando se casaron, se prometieron dedicar sus vidas de forma incondicional a su cónyuge. En cuarto lugar, porque cuando se casaron, se prometieron amar hasta que la muerte los separen. Inició con ustedes. No prometieron por los hijos, pero sí prometieron por ustedes. Cuando el clérigo los estaba casando, le dijo, usted señorita o novia promete en la vida o en la muerte, en la salud o en la enfermedad, en la tristeza y en el dolor, y sucesivamente amar a su novia, nombran la persona, como su legítima esposa en la vida, en la muerte, y dices, acepto. En ningún momento la promesa divina que está proclamando el clérigo dice, ¿prometes a tus hijos? No, nunca existe ni va a existir eso, porque en el orden de prioridades, según Dios, primero es el cónyuge, después van los hijos. Y si estamos haciendo las cosas, porque en América Latina se hacen las cosas al revés, entonces con la ayuda del Señor sí podemos cambiarlas, sí podemos mejorar, sí podemos hacerlo. Por eso hoy Dios permitió que vengas a este lugar a escuchar sus sanos consejos, porque Dios te ama y quiere que el orden de prioridades sea como Dios quiere que sea. Así el matrimonio marcha bien. Así vamos a vivir casados, pero no cansados. Muchos matrimonios viven cansados porque en esta parte del orden de prioridades no lo están haciendo bien, lo han invertido. Y allí hay dificultades. En quinto lugar, escríbelo. ¿Por qué? Primero es el cónyuge, después los hijos. Porque el matrimonio inicia con dos y finalmente termina con dos. ¿Sí ves? En otras palabras, tus pequeñitos, los chiquilines, los peques crecen cada vez más. Y llega el momento en que se van a ir del hogar. La pregunta allí es, entonces, ¿con quién nuevamente nos quedamos? Con el cónyuge con el que iniciamos. ¿Quién va a cambiarte los pampers? Porque ya no podemos normalmente, no podemos abstenernos normalmente. ¿Quién va a cambiarte los pañales cuando tengas 60, 70 años de edad? ¿Van a venir tus hijos corriendo a cambiarte los pampers? Pregúntale a tu vecino, por favor, ayúdame a predicar. Pregúntale, ¿tus hijos van a cambiarte tus pampers? Pregúntale, ¿tus pañales? No. ¿Quién lo va a hacer? Tu cónyuge. ¿Quién te va a dar la medicina cuando ya tengas 70, 80, 90 años? Si tú eres un cristiano ya de años, te aseguro que vas a vivir más de 90 años de edad. Eso es el promedio. Los cristianos que tienen años de cristianos viven 90 años, más de 90 años, 100 años o quizás más de 80 años, pero vives. De veras, porque en Dios hay vida. ¿Quién te va a dar la medicina a los 70 años de edad? Cuando ya se te olvide, cuando tengas ya ese problema de amnesia o cuando tengas Parkinson, ¿quién te va a ayudar a calcular bien y a agarrar bien la cuchara o a darte de comer? El cónyuge. Los hijos ya van a tener sus hogares y ellos están ocupados.
ya tienen otros hijos, ya tienen su esposa, ya tienen su trabajo, ya tienen que salir, tienen otras ocupaciones. Ellos sí nos llegan a amar, sí nos aman muchísimo, sí nos quieren, pero debido a sus otras responsabilidades que tienen, no pueden estar todo el tiempo con nosotros. ¿Quién nos va a dar de comer? Nuestro cónyuge. ¿Te fijas? En el orden de prioridades es nuestro cónyuge primero. El matrimonio inicia con 2 y termina con 2. ¿Quién te va a llevar al baño? ¿Quién te va a bañar? ¿Te va a llevar al médico? ¿Quién va a hacer todas esas cosas? ¿Quién va a estar contigo cada mañana cuando ya amanece? ¿Y quién es el que te va a poner el espejito en la nariz para la prueba del vaho? O sea, para ver si está empañado, ¿estás vivo? ¿Quién te va a poner? ¿Quién va a saber? ¿Quién va a estar al cuidado y quién va a estar al tanto del vaho? ¿Quién? Tu cónyuge. Tus hijos no pueden, ellos sí te aman y sí te quieren y sí te apoyan, pero no pueden llegar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7, a las 8, no pueden porque ellos tienen que ir a sus trabajos, tienen que ir a dejar a sus hijos a la escuela. ¿Sí ves? Dios se aseguró que primero sea nuestro cónyuge y después nuestros hijos, si los queremos y los amamos. Y aquí vamos al tercer punto. Ahora, escríbalo para terminar. Casado, pero no cansado de poner a nuestros hijos, ahora sí, en tercer lugar. Primero Dios, segundo nuestro cónyuge y tercero nuestros hijos. Luego en el tercer orden de prioridades siguen nuestros hijos. Son preciosos. Tenemos que cuidarlos, tenemos que amarlos, tenemos que protegerlos, tenemos que darle bechos, abachos y apapachos a nuestros hijos. Son preciosos, son bellos, los queremos, los amamos. Pero en tercer lugar, ahí están ellos. Nuestro cónyuge es primero, como hemos dicho. Desde el inicio de su nacimiento a nuestros hijos es bien importante que iniciemos a nuestros hijos presentándolos a Dios. Eso es bíblico. La Biblia dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si tomamos el ejemplo de Jesús, a Jesús cuando fue un bebé no lo bautizaron. Eso es un invento de la Iglesia Católica Romana. Se inventaron, es un invento humano. Eso no es de Dios, bautizar a los infantes o a los bebés. Dios no lo aprueba. Dios dice, ¿qué es eso? Yo nunca dije eso, dice Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Sí nos dio un buen ejemplo en su Hijo. Dios tuvo un hijo. Y cuando su hijo nació, ojo con esto, que fue Jesucristo, a los 40 días de haber nacido, ¿sabe lo que hizo Dios? No lo llevó a bautizar, lo llevaron al templo y fue presentado en la iglesia, ante todos los hermanos de la iglesia, lo presentaron y el pastor de la iglesia oró por él y lo encomendaron a Dios. Para iniciar, en tercer lugar es nuestro hijo, nuestros hijos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para iniciar? Es, primero, presentar a nuestros hijos en la iglesia, porque a Jesús lo presentaron y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. No es un bautismo, no. A mí me bautizaron cuando tenía meses de nacido, porque mis padres eran católicos. No eran romanos, eran católicos ecuatorianos. Y me bautizaron, porque no sabían nada de Dios. Estar en la iglesia tradicional, católica, romana, es tener una venda en los ojos porque no nos enseñan la palabra de Dios. Pero cuando ya me convertí, me arrepentí de mis pecados a los 16 años de edad y comencé ahora sí a leer la Biblia y comencé a asistir a la iglesia evangélica, me di cuenta que yo necesitaba bautizarme. Porque cuando el bautismo que me hicieron de bebé es un bautismo no válido. Dios dice, ¿qué es eso? Yo nunca dije esas cosas. Entonces me bauticé a los 17 años de edad. Ahora sí, consciente, sabía lo que estaba haciendo, ya conocía la palabra de Dios. Y claro, no me presentaron en la iglesia porque ya tenía 16 años de edad. Pero si hubiese nacido en el vientre cristiano, me hubiesen llevado inmediatamente después de nacido a la iglesia, ante la iglesia como testigo, a presentar y dedicarlo a Dios.
Para iniciar, en tercer lugar son nuestros hijos. Y si tú quieres vivir casado pero no cansado, deberías por resolver ser obediente a Dios y seguir el ejemplo de Jesús. Ese es un ejemplo de Cristo. ¡Qué precioso! A Él lo presentaron a los 40 días. Presentar a los hijos en la iglesia es un acto humilde de obediencia y dependencia en Dios, tanto de los padres como de la congregación. Presentar a los hijos. A Jesús dijimos, no lo bautizaron, lo presentaron. Y el propósito de presentar a los bebés es dar testimonio de que fue Dios quien lo creó, de que fue Dios quien lo formó en el vientre, de que es Dios quien lo va a conducir en el camino correcto, de que es Dios en quien ponemos su vida, su confianza, su alma, su ser, de que es Dios que los va a cuidar de las drogas, del alcoholismo, del homosexualismo, del lesbianismo, de la pornografía, de la maldad, del asesinato, del robo, de tanta vida loca. El presentar a los bebés es decirle, Dios, te encomiendo mi hijo en tus manos, no en las manos de este mundo sucio, perverso, que cada vez se aparta de Dios. Cuando presentamos un bebé, es decirle, Dios, mi bebé es para tu gloria y para tu honra, y te lo presento en gratitud a ti porque tú lo formaste. Nació bien, tiene 2 orejas, tiene 10 dedos, 2 brazos, tiene las piernas completas, todo está bien, te doy gracias Jesús y te lo dedico a ti. Pero ¿qué tal si a nosotros alguna vez en la vida nunca nos presentaron y por eso vivimos así, sin Dios y sin esperanza? Para iniciar, en tercer lugar dijimos que deben de ser nuestros hijos, debemos de empezar con Dios. El punto de partida para nuestros hijos debe de ser Dios. En segundo lugar, primero dijimos presentarlo a Dios. En segundo lugar, en nuestros hijos, si gusta escríbelo, es enseñarle la palabra de Dios. Enseñarle las disciplinas espirituales. Primero lo presento a Dios, tomando el ejemplo de Jesucristo, lo presentaron a los 40 días de nacido. Luego sus padres lo llevaron a su casa y cuando ya comenzó a leer y a escribir, en segundo lugar, le enseñaron la palabra de Dios. Le enseñaron la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Ese debe de ser nuestro trabajo también. En segundo lugar, cuando nuestros hijos ya saben leer y escribir, todos los días debemos de enseñarle la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Voy a leer la Biblia. Mira, Deuteronomio 6, capítulo 5 hasta el 9, así nos aconseja Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, ¿cuáles son estas palabras? La Biblia. Estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Ojo, ahí está. Serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En segundo lugar, el trabajo de todo padre de familia es enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Y te voy a dar varios consejos, si gusta escríbelo, cómo hacerlo, para poner a tus hijos en tercer lugar. En primer lugar, debemos de ser ejemplo a nuestros hijos. Si no somos ejemplos nosotros, no podemos exigirle mucho a ellos. ¿Qué autoridad tengo yo para decirle a mi hijo, tienes que estudiar la palabra de Dios, tienes que asistir al instituto que tenemos, tienes que leer la Biblia, si mi hijo no me ve a mí leyendo, ni me ve asistiendo a un instituto a estudiar la palabra de Dios? ¿Con qué autoridad fuerte, convincente, si no le doy ejemplo? ¿Cómo le voy a dar un ejemplo o le voy a dar un consejo a mi hijo en decirle, tienes que buscar a Dios, si yo no busco a Dios diligentemente? Prefiero a veces no asistir los domingos a la iglesia por asistir a otros lugares. No hay autoridad suprema. Tenemos que en primer lugar ser ejemplo hacia ellos.
Como padres, como líderes espirituales de nuestra familia, debemos de reconocer que el Señor merece nuestra adoración y eso se enseña a nuestros hijos viviéndolo nosotros mismos, que Dios está en primer lugar. En segundo lugar, debemos de leerles y explicarles la palabra de Dios, así como lo leímos. Leérselas. Y una vez que le leemos, comenzamos a explicarle. Cada padre, escriba eso si gusta y láncelo a las redes sociales. Cada padre es un pastor de su hogar. Escríbalo. Cada padre es el pastor de su casa, de su hogar, de su familia. Por lo tanto, ore, lea la Biblia, cante con su familia alabanzas y músicas y eso ayuda bastante. Usted es un pastor y no requiere de mucho aprendizaje ni nada. Usted lo único que requiere es leer un pedazo de la Biblia cuando reúne a su familia y luego preguntarles a cada uno, ¿qué entendieron? Usted no necesita tanto conocimiento para ser el pastor de su casa, no. Solo lee la Biblia y le pregunta a cada uno, ¿qué entiendes de lo que leímos? ¿Qué tú piensas que Dios nos está diciendo aquí en lo que leímos? ¿O tienen alguna pregunta acerca de lo que leímos? Suficiente y conversan. No pasan más de 10, 12 minutos, no pasan más. Cada pastor, cada padre de familia es un pastor de su casa. Es el pastor de su hogar. Es el pastor de sus hijos. Sus ovejas son su esposa y sus hijos. Cada familia debe de entender eso. Si quiere vivir casado y no cansado, cada padre de familia debe convertirse en un pastor de su casa. Si no lo es, vas a estar cansado. Cansado de que mis hijos tomaron mal rumbo. ¿Por qué? Porque no fuiste un pastor de ellos. Cansado de que tu esposa tiene malas actitudes, malos hábitos. ¿Por qué? Porque como pastor no le enseñaste. ¿Te fijas? Cada padre de familia en su hogar es un pastor. Dígalo conmigo. Cada padre es un pastor. Dígale al que está a su lado, ayúdeme por favor, ayúdeme. En tercer lugar, debemos de orar juntos con los hijos, con la familia. En cuarto lugar, cantar juntos es muy, muy importante. Orar juntos, cantar juntos y venir juntos a la iglesia es bien importante. Allí donde están, cierren sus ojitos, vamos a orar.